Sofía sintió cómo las lágrimas le quemaban las mejillas mientras subía por el sendero pedregoso. Sus piernas le dolían, no solo por la caminata de 2 horas desde el pueblo, sino por el peso que cargaba en cada paso. A los 16 años ya había aprendido a ignorar las miradas de lástima y las risas ahogadas, pero hoy no había podido más. El aire de la montaña era diferente al del valle, más limpio, más silencioso, como si las palabras crueles no pudieran trepar tan alto. Se detuvo frente a la cabaña de madera gastada, con sus ventanas pequeñas que parecían ojos cansados observándola desde la penumbra del atardecer. «Señor Raúl», susurró, aunque sabía que su voz apenas se escuchaba entre el viento que mecía los pinos. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. El hombre que apareció en el umbral era exactamente como lo habían descrito en el pueblo, alto, de barba gris despeinada, con ojos que parecían haber visto demasiado mundo. Llevaba una camisa de franela desabrochada y pantalones de mezclilla desgastados por años de trabajo. Raúl la miró en silencio, evaluando cada detalle de su rostro hinchado por el llanto, su respiración entrecortada, la manera en que sus manos temblaban mientras se limpiaba la nariz con la manga de su suéter oversized. Sin decir una palabra, se hizo a un lado. Sofía dudó un momento. En el pueblo, todos susurraban historias sobre el hombre de la montaña, que había sido profesor universitario en la ciudad, que había perdido a su familia en un accidente, que se había vuelto ermitaño después de una tragedia que nadie sabía explicar con certeza. Pero también decían que tenía una mirada bondadosa, que ayudaba a los animales heridos, que cultivaba las verduras más hermosas de toda la región. Entró. El interior de la cabaña olía a leña quemada y hierbas secas. Era más amplio de lo que parecía desde afuera, con una estancia principal donde una chimenea crepitaba suavemente. Los muebles eran sencillos pero sólidos, una mesa de madera maciza, 2 sillas, un sofá cubierto con una manta tejida a mano. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de paisajes montañosos y algunos libros apilados en repisas improvisadas. Raúl cerró la puerta y caminó hasta la cocina sin mirarla. Puso una tetera en la estufa de gas y sacó 2 tazas de un gavinate. Sus movimientos eran precisos, como si hubiera repetido esta rutina miles de veces. «Siéntate donde gustes», dijo finalmente, con una voz ronca que sonaba como si no la hubiera usado en días. Sofía eligió el sofá, hundiéndose en los cojines que olían a lavanda. Se abrazó las rodillas, un gesto que había perfeccionado para ocupar el menor espacio posible, para desaparecer cuando el mundo se volvía demasiado hostil. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era diferente al silencio tenso de la casa familiar, donde cada palabra no dicha era un reproche, un juicio, una expectativa no cumplida. Aquí el silencio tenía peso propio, como si fuera un huésped más en la habitación. Raúl regresó con 2 tazas humeantes. Le extendió una sin preguntar si quería té, como si supiera exactamente qué necesitaba. El líquido tenía un color ambarino y olía a manzanilla con un toque de miel. «Gracias», murmuró Sofía, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. Él se sentó en la silla frente a ella, manteniendo la distancia justa. No demasiado cerca como para incomodarla, no demasiado lejos como para parecer indiferente. Bebió su té en sorbos lentos, observándola por encima del borde de la taza. «Mi mamá dice que soy una vergüenza para la familia». Las palabras salieron de Sofía sin que pudiera detenerlas, como si el ambiente de la cabaña hubiera aflojado algún resorte interno que mantenía todo guardado. «Dice que ningún muchacho va a querer estar conmigo si sigo así, que parezco un costal de papas, que debería dejar de comer como si fuera mi último día en la tierra». Raúl no respondió inmediatamente. Dejó su taza en la mesa y se recargó en el respaldo de la silla, estudiándola con una intensidad que no la hacía sentir expuesta, sino vista. «¿Y tú qué dices?», preguntó al fin. La pregunta la tomó por sorpresa.
En casa nadie le preguntaba qué pensaba ella. Las conversaciones siempre giraban en torno a lo que debería hacer, cómo debería verse, qué debería cambiar, pero nunca qué sentía o qué opinaba sobre su propia vida. No sé, admitió. A veces pienso que tienen razón, que soy horrible. Pero otras veces me da mucha rabia que todo el mundo crea que puede opinar sobre mi cuerpo como si fuera su propiedad. ¿Qué pasó hoy? La voz de Raúl era suave pero directa. Sofía sintió cómo la humillación regresaba, fresca como una herida recién abierta. Cerró los ojos y recordó la escena que la había llevado hasta aquí, corriendo por las calles del pueblo hasta tomar el sendero que subía a la montaña. Había una fiesta en casa de mi prima Alejandra, una reunión familiar para celebrar su graduación de preparatoria. Yo no quería ir, pero mi mamá insistió. Dijo que tenía que socializar más, que no podía quedarse encerrada en mi cuarto como un fantasma. Bebió un sorbo de té antes de continuar. Todo iba bien al principio. Alejandra es bonita, delgada, popular. Todo lo que yo no soy. Pero es buena conmigo. Nunca me ha hecho sentir mal por mi peso. Estábamos platicando en el jardín cuando llegó mi tía Esperanza con sus amigas del club social. La imagen se materializó en su mente con una claridad dolorosa. Su tía Esperanza, una mujer elegante de 50 años, siempre perfectamente arreglada, siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba como guante y tacones que hacían clic, clic en el piso de mosaico del patio. Mi tía empezó a presentarme con sus amigas como si fuera una exhibición en el museo. Esta es Sofía, la hija de mi hermana Carmen. Pobrecita, ha batallado mucho con el sobrepeso. Carmen ha intentado de todo, nutriólogos, dietas, ejercicio, hasta la llevó con un psicólogo porque pensamos que comía por ansiedad. Raúl frunció el ceño, pero no la interrumpió. Sus amigas me miraban como si fuera un animal en el zoológico. Una de ellas, una señora rubia con lentes de sol en la frente, dijo: «¡Ay, qué lástima! Con esa cara tan bonita que tiene, si bajara aunque sea 20 kilos, sería una muchacha preciosa». Otra agregó: «Es que a esta edad es cuando más se les nota. Luego va a ser imposible conseguir novio». Sofía sintió cómo la rabia y la vergüenza se entremezclaban en su pecho, formando un nudo que le dificultaba respirar. Pero lo peor no fueron ellas. Lo peor fue cuando mi prima Alejandra trató de defenderme. Dijo: «Sofía es muy inteligente, está en el cuadro de honor de la escuela y escribe historias hermosísimas». Mi tía Esperanza se rió y respondió: «Ay, mija, eso está muy bien, pero la inteligencia no te va a mantener caliente en las noches». «¿Qué hiciste?» «Nada, me quedé ahí parada, como idiota, sintiendo cómo todos me miraban con lástima. Quería correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si me hubieran clavado al suelo». Alejandra se enojó y les dijo que dejaran de hablar de mí como si no estuviera ahí, pero ya era demasiado tarde. La fiesta entera se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Raúl se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo se había teñido de violeta y las primeras estrellas comenzaban a aparecer entre las copas de los árboles. Cuando finalmente pude moverme, salí corriendo. Mi mamá me alcanzó en la calle y empezó a gritarme que no podía comportarme como una niña berrinchuda, que mi tía solo había sido honesta, que si no me gustaba la verdad, entonces debería hacer algo para cambiarla. ¿Por eso viniste aquí? Caminé por el pueblo sin rumbo fijo, llorando como una tonta. La gente me miraba desde las ventanas de sus casas. Algunos niños me señalaron y se rieron. Fue entonces cuando recordé lo que había oído sobre usted en el mercado. ¿Qué habías oído? Que era una persona que entendía el dolor de los demás, que había pasado por cosas difíciles y que por eso no juzgaba a la gente. Doña Remedios, la señora que vende verduras en el puesto de la esquina, dijo una vez que usted la había ayudado cuando se murió su esposo, que le había dado trabajo en su huerto cuando nadie más quería contratarla porque la consideraban demasiado vieja.
Raúl regresó a su silla, pero esta vez se sentó más cerca del sofá. Doña Remedios es una buena mujer, dijo simplemente. ¿Es cierto que fue profesor? Hace mucho tiempo, en otra vida. ¿Por qué se vino a vivir aquí? Raúl guardó silencio por un momento largo. Sus ojos se perdieron en las llamas que danzaban en la chimenea, como si estuviera revisando recuerdos que prefería mantener guardados. A veces la vida te enseña que las cosas que creías importantes en realidad no lo son tanto, y las cosas que ignorabas resultan ser lo único que vale la pena. ¿Cómo qué cosas? La paz, la honestidad, la capacidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza de lo que ves. Sofía sintió como algo se removía en su interior. No era exactamente esperanza, pero sí una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Usted cree que soy fea? ¿Tú te crees fea? No sé. A veces, cuando mi mamá me compara con mis primas, cuando los muchachos de la escuela hacen chistes sobre mi peso, cuando veo fotos en las revistas y me doy cuenta de que no me parezco en nada a esas mujeres. Y cuando no estás pensando en lo que otros opinan, ¿cómo te sientes contigo misma? Era una pregunta que nadie le había hecho jamás. Sofía tuvo que concentrarse para encontrar una respuesta honesta, excavando más allá de las capas de inseguridad y vergüenza que se habían acumulado a lo largo de los años. «Me gusta mi cabello», dijo finalmente. «Es ondulado y brillante, y huele bonito cuando uso el champú de manzanilla que me regaló mi abuela. Me gustan mis manos, son pequeñas pero fuertes. Me gusta que puedo escribir historias que hacen llorar a mis amigas, y que sé cosas sobre libros y películas que otros no saben. Esas son partes importantes de quién eres, pero no son las partes que la gente ve primero. ¿Y eso las hace menos reales?». Sofía reflexionó sobre la pregunta mientras terminaba su té. Afuera, el viento había amainado y la montaña parecía haberse envuelto en un silencio profundo y reconfortante. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Puedes preguntar? No prometo responder. ¿Usted fue gordo cuando era joven? Raúl sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa triste pero genuina. No. Fui flaco, alto, inseguro, tartamudeaba cuando estaba nervioso, tenía acné, usaba lentes gruesos que se empañaban cuando corría. Los niños populares se burlaban de mí por razones completamente diferentes a las tuyas. ¿Cómo lo superó? No estoy seguro de haberlo superado completamente, pero aprendí que la opinión que más importa es la que tú tienes sobre ti misma, y que esa opinión se construye con acciones, no con palabras. ¿Qué tipo de acciones? Pequeñas cosas, levantarte cada mañana aunque no tengas ganas, ser amable contigo misma cuando cometes errores, hacer cosas que te dan satisfacción genuina, no porque otros esperen que las hagas, defender lo que crees que está bien, aunque estés sola. El fuego en la chimenea comenzaba a consumirse. Raúl se levantó y añadió otro leño, enviando una cascada de chispas doradas hacia la chimenea. «Mi mamá dice que tengo que adelgazar o nunca voy a ser feliz», dijo Sofía en voz baja. «¿Tú crees que la felicidad depende de tu peso?» «No lo sé. Todo el mundo actúa como si así fuera». «¿Has conocido personas delgadas que fueran infelices?» Sofía pensó en Alejandra, siempre preocupada por mantener su figura, siempre comparándose con otras muchachas, siempre insegura a pesar de ser considerada una de las chicas más bonitas de la escuela. «Sí». «¿Y has conocido personas que no cumplían con los estándares de belleza, pero que parecían estar en paz consigo mismas?» Sofía pensó en Doña Remedios. Era una mujer robusta, de piel curtida por años de trabajo bajo el sol, con canas mal teñidas y manos ásperas. Pero siempre sonreía genuinamente, siempre tenía una palabra amable para sus clientes, siempre parecía cómoda en su propia piel. «También». Entonces, quizás el problema no es tu cuerpo. Quizás el problema es que has aceptado que otras personas definan lo que significa ser valiosa. Sofía sintió cómo las lágrimas regresaban, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de humillación o autocompasión, sino de algo más profundo y confuso que no sabía nombrar.
No sé cómo cambiar eso. No sé cómo dejar de escuchar las voces de todos los demás. Es un proceso lento, como aprender a caminar después de una lesión. Tienes que entrenar músculos que no has usado en mucho tiempo. ¿Qué músculos? El músculo de la autocompasión. El músculo de la confianza en tus propias percepciones. El músculo de establecer límites con las personas que te lastiman, aunque sean familiares. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el sendero. Alguien se acercaba a la cabaña. Raúl se tensó ligeramente y caminó hacia la ventana. «¿Es tu madre?», dijo sin sorpresa en la voz. Sofía sintió cómo el estómago se le encogía. Por un momento había olvidado el mundo exterior. La había olvidado que tendría que regresar a casa, que tendría que enfrentar las consecuencias de haber desaparecido durante horas. Los golpes en la puerta fueron insistentes, desesperados. «Sofía, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo». Raúl miró a Sofía con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella asintió, aunque sentía como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Cuando la puerta se abrió, Carmen irrumpió como una tormenta. Era una mujer de mediana edad, delgada pero de formas angulosas, con el cabello recogido en un chongo perfecto y labios apretados en una línea de desaprobación. Llevaba el mismo vestido que había usado para la fiesta, pero ahora estaba arrugado y tenía manchas de humedad en las axilas. «Sofía Guadalupe Hernández, ¿cómo se te ocurre desaparecer así? Llevo 3 horas buscándote por todo el pueblo. La gente me pregunta si se me perdió mi hija como si fuera una mascota». Los ojos de Carmen se movieron rápidamente de Sofía a Raúl, evaluando la situación con suspicacia. «¿Y usted quién es? ¿Qué hace mi hija en su casa?» «Mi nombre es Raúl Mendoza, señora. Su hija llegó aquí muy alterada y solo quise ofrecerle un poco de té mientras se calmaba». «¿Té?», Carmen pronunció la palabra como si fuera algo obsceno. «¿Sabe cuántos problemas me ha causado esta niña hoy? Primero hace un berrinche en casa de mi hermana, luego se sale corriendo como una loca y ahora aparece aquí con un desconocido». Sofía se encogió en el sofá, sintiendo cómo regresaba la familiar sensación de querer desaparecer. «Mamá, yo solo necesitaba». «Tú no necesitabas nada. Lo que necesitas es aprender a comportarte como una señorita decente y dejar de hacer dramas por cualquier tontería». Raúl dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Carmen y Sofía. Su presencia era silenciosa pero firme. «Señora, creo que su hija ha pasado por una experiencia muy difícil hoy. Quizás sería bueno que...» «¿Usted me va a decir cómo educar a mi hija?». La voz de Carmen se elevó una octava. «¿Quién se cree que es? No lo conozco de nada. Y mi hija aparece en su casa después de desaparecer por horas. ¿Cómo sé que no le ha hecho algo inapropiado?». El ambiente de la cabaña cambió instantáneamente. Sofía sintió cómo la tensión se espesaba en el aire, cómo las palabras de su madre envenenaban el espacio que minutos antes había sido un refugio. «Mamá, él no me hizo nada malo, solo me escuchó». «¿Escucharte? ¿Qué necesita escuchar un hombre adulto de una niña de 16 años? No es lo que está pensando». Sofía se levantó del sofá sintiendo una chispa de la rabia que había estado creciendo en su interior. «Vine aquí porque necesitaba hablar con alguien que no me juzgara por mi aspecto, alguien que no me hiciera sentir como un fracaso por existir». «¿Un fracaso? Nadie ha dicho que seas un fracaso. Lo único que he hecho es tratar de ayudarte a ser la mejor versión de ti misma». «No», la palabra salió de Sofía con más fuerza de la que había usado jamás para dirigirse a su madre. «Lo único que has hecho es hacerme sentir que no soy suficiente como soy, que mi valor como persona depende de lo que diga la báscula, que no merezco respeto a menos que quepa en la talla que tú consideras apropiada». Carmen retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu madre. Todo lo que hago es porque te amo y quiero lo mejor para ti». «¿Esto es amor?
Sofía señaló hacia la puerta, hacia el pueblo, hacia todo lo que había dejado atrás. ¿Dejar que tu hermana y sus amigas me humillen en público es amor? ¿Decirme que soy una vergüenza para la familia es amor? ¿Hacerme sentir que tengo que cambiar todo de mí para ser digna de cariño es amor? Carmen miró a Raúl con ojos acusadores. Esto es lo que pasa cuando los niños hablan con extraños. Le meten ideas en la cabeza, los ponen contra sus padres. Señora Carmen, la voz de Raúl era calmada pero firme. Yo no le he puesto ninguna idea a su hija, solo le he hecho preguntas que la ayudaran a reflexionar sobre sus propios sentimientos. Creo que Sofía tiene derecho a expresar lo que piensa sin miedo a ser castigada por ello. ¿Y quién le dijo que mi hija tiene miedo? En esta casa se puede hablar de todo. Sofía soltó una risa amarga. En serio, mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento sin inmediatamente convertirlo en una conversación sobre mi peso? ¿Cuándo fue la última vez que me felicitaste por algo que no fuera relacionado con la comida o el ejercicio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían entre Sofía y Raúl como si estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. Yo solo quiero que seas feliz, dijo finalmente con una voz mucho más pequeña. ¿Parezco feliz, mamá?, preguntó Sofía suavemente. ¿Parezco feliz cuando llego llorando de la escuela porque alguien se burló de mí? ¿Parezco feliz cuando me escondo en mi cuarto para no tener que cenar contigo porque siempre comentas lo que estoy comiendo? ¿Parezco feliz cuando tengo que rogarte que no me lleves a reuniones familiares porque sé que van a hablar de mi cuerpo como si fuera el tema más importante del mundo? Carmen se dejó caer en la silla que Raúl había ocupado antes. De repente parecía más pequeña, más frágil, como si las palabras de su hija hubieran desinflado algo esencial en ella. «No sabía que te sentías así», murmuró. «¿Por qué nunca me lo has preguntado? Solo asumes que sabes lo que es mejor para mí». Raúl se movió silenciosamente hacia la cocina, dándoles espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Regresó con otra taza de té que le ofreció a Carmen sin decir palabra. Ella la aceptó automáticamente, como si fuera un gesto familiar, y bebió un sorbo antes de continuar. «Tu padre y yo crecimos en una época diferente, mija. Cuando yo era joven, las cosas eran más directas. Si tenías sobrepeso, la gente te lo decía sin rodeos y se esperaba que hicieras algo al respecto. No había toda esta conversación sobre autoestima y aceptación. Había reglas claras sobre cómo debía verse una mujer respetable. ¿Y esas reglas te hicieron feliz a ti?» Carmen guardó silencio por un momento largo. «No siempre, pero me dieron estructura. Me dieron metas claras. Sabía exactamente qué tenía que hacer para ser aceptada por la sociedad. ¿Y qué pasaba con las partes de ti que no cabían en esas reglas? Las ignorabas, las escondías, las cambiabas si podías. ¿No crees que eso es triste?» Carmen alzó la vista hacia su hija, realmente viéndola por primera vez en mucho tiempo. Vio la inteligencia en sus ojos, la fortaleza en su postura, la belleza que iba más allá de medidas corporales. «Quizás sí», admitió. «Pero también es lo único que sé. No sé cómo ayudarte de otra manera». «Podrías empezar por dejar de tratar de arreglarme», dijo Sofía. «Podrías empezar por preguntarme qué necesito en lugar de asumir que ya lo sabes. Podrías empezar por defenderme cuando otras personas me faltan al respeto, en lugar de estar de acuerdo con ellas. ¿Como cuando tu tía Esperanza? Exactamente como cuando mi tía Esperanza y sus amigas me hicieron sentir como un fenómeno de circo. Podrías haberles dicho que pararan, podrías haberte puesto de mi lado. Pensé que era importante que escucharas la verdad, que si yo no te lo decía, alguien más lo haría, y sería peor. Pero, ¿qué verdad, mamá? La verdad es que no valgo nada porque peso más de lo que otras personas consideran apropiado. La verdad es que mi inteligencia, mi creatividad, mi bondad no importan si no estoy delgada. Carmen sintió como algo se fracturaba en su interior. Era como si estuviera viendo su relación con su hija desde afuera por primera vez, y lo que veía la llenaba de horror. «Dios mío», susurró,
¿Qué he hecho? El llanto llegó de repente, profundo y desgarrador. Eran lágrimas que habían estado esperando durante años a ser liberadas, lágrimas por todas las veces que había elegido la crítica sobre el amor, la corrección sobre la aceptación. Sofía se acercó lentamente a su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió compasión por la mujer que la había criado con las mejores intenciones, pero con las herramientas equivocadas. «No es demasiado tarde, mamá», dijo suavemente. «Podemos empezar de nuevo. Podemos aprender a relacionarnos de manera diferente». «No sé cómo». Carmen alzó la vista, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. «No sé cómo ser madre sin tratar de protegerte del mundo. Y pensé que la única manera de protegerte era preparándote para cumplir con las expectativas de la sociedad. Pero, ¿y si en lugar de prepararme para cumplir con expectativas injustas, me ayudaras a ser lo suficientemente fuerte para cuestionarlas?» Raúl, que había permanecido en silencio durante el intercambio, se acercó con suavidad. «¿Puedo ofrecer una perspectiva?», preguntó. Tanto Carmen como Sofía asintieron. «He sido maestro durante muchos años antes de venir aquí. He visto miles de jóvenes pasar por momentos difíciles de autodescubrimiento. Y una cosa que aprendí es que los padres que realmente aman a sus hijos a menudo cometen errores porque confunden protección-control». Carmen lo miró con atención. «El mundo puede ser cruel, especialmente con las mujeres que no cumplen con ciertos estándares de belleza. Eso es real. Pero la manera de preparar a una hija para enfrentar esa crueldad no es hacer que se sienta inadecuada en su propio hogar». Enseñarle que su valor no depende de la opinión de otros y que merece respeto independientemente de su apariencia. Pero si no la preparo para la realidad, ¿cómo va a sobrevivir cuando se enfrente a la discriminación? Enseñándole que la discriminación dice más sobre las limitaciones de otros que sobre ella. Enseñándole que su felicidad no debe depender de la aprobación de personas que la juzgan superficialmente. Enseñándole que tiene derecho a ocupar espacio en el mundo exactamente como es. Carmen procesó las palabras en silencio. Después de un momento, se volvió hacia Sofía. «¿Cómo puedo empezar a reparar el daño que he causado?» «Podrías empezar por pedirme perdón», dijo Sofía, «y luego podrías empezar a conocerme como realmente soy, no como piensas que debería ser». «Te pido perdón, mi amor. Te pido perdón por hacerte sentir que no era suficiente. Te pido perdón por no verte completamente. Te pido perdón por elegir los miedos de la sociedad sobre tu bienestar emocional». Las lágrimas de Sofía regresaron, pero estas eran lágrimas de alivio. Sintió cómo algo que había estado roto en su interior comenzaba lentamente a sanar. «¿Puedes contarme sobre las historias que escribes?», preguntó Carmen. «Alejandra mencionó que son hermosas, pero me avergüenza admitir que nunca te he preguntado por ellas». «¿En serio quieres saber?». «En serio». Sofía se sentó junto a su madre en el sofá y por primera vez en años comenzó a hablar sobre algo que realmente la apasionaba. Le contó sobre los personajes que vivían en su imaginación, sobre las aventuras que creaba en mundos fantásticos, sobre la sensación de poder que experimentaba cuando las palabras fluían de sus dedos hacia el papel. Carmen escuchó con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente quería entender esta parte de la vida de su hija que había ignorado durante tanto tiempo. Mientras hablaban, Raúl preparó una cena sencilla con verduras de su huerto. Los tres comieron juntos en la mesa de madera, compartiendo historias y risas suaves. Era como si la cabaña hubiera creado un espacio mágico donde las heridas potenciaran toser, nuevamente, caer, continuar. Editar. Podían comenzar a sanar y las relaciones rotas podían empezar a reconstruirse. Cuando terminaron de cenar, Carmen miró el reloj en la pared. «Deberíamos regresar a casa. Tu padre debe estar preocupado». Sofía sintió cómo regresaba una familiar ansiedad. La idea de volver al mundo real, donde las palabras de su tía Esperanza aún resonaban en los oídos de todo el pueblo, donde tendría que enfrentar las miradas y los chismes, la llenaba de temor. «¿Qué voy a decir cuando la gente me pregunte sobre lo que pasó?», preguntó.
La verdad, respondió Carmen, que te sentiste lastimada por comentarios inapropiados y necesitabas tiempo para procesar tus emociones, y que cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar conmigo directamente. Sofía la miró con sorpresa. Era la primera vez que su madre hablaba de defenderla en lugar de pedirle que se adaptara a las expectativas de otros. ¿En serio harías eso? Voy a aprender a hacerlo. No va a ser fácil cambiar patrones de toda una vida, pero quiero intentarlo. Por ti y por mí también. Raúl les ofreció su linterna para el camino de regreso. Mientras se preparaban para partir, Sofía se volvió hacia él. ¿Puedo venir a visitarlo otra vez? No para huir de casa, sino para seguir aprendiendo cosas. Puedes venir cuando gustes, pero la próxima vez asegúrate de que tu mamá sepa dónde estás. ¿Qué tipo de cosas podría aprender aquí? Raúl sonrió. Tengo muchos libros que podrían gustarte, y puedo enseñarte sobre plantas, sobre cocinar con ingredientes del huerto, sobre escribir en diferentes géneros. Pero principalmente puedes venir a practicar ser tú misma sin disculpas. Carmen y Sofía comenzaron el descenso por el sendero de montaña. El aire nocturno era fresco y lleno de sonidos de la naturaleza. Grillos, el viento entre las hojas, el lejano ulular de una lechuza. «Mija», dijo Carmen después de caminar en silencio durante varios minutos, «quiero que sepas que voy a hablar con tu tía Esperanza sobre lo que pasó hoy». «¿Qué le vas a decir?» «Que lo que hizo fue inaceptable, que mi hija merece respeto y que si no puede dárselo, entonces tendrá que limitarse a mantener sus opiniones para ella misma». «¿No te da miedo que se enoje contigo?» Carmen reflexionó sobre la pregunta. Me da más miedo seguir lastimándote por cobardía. Esperanza es mi hermana y la quiero, pero eso no le da derecho a humillar a mi hija. Llegaron al pueblo cuando la mayoría de las casas ya tenían las luces apagadas. Las calles estaban silenciosas y Sofía se sintió agradecida de no tener que enfrentar miradas curiosas hasta el día siguiente. En casa, su padre, Roberto, las esperaba en la sala. Era un hombre de estatura media, con barriga prominente y manos callosas de trabajar en la construcción. Su rostro mostraba alivio al verlas entrar. ¿Dónde estaban? Me tenían muy preocupado. Carmen se sentó junto a él y le explicó todo lo que había pasado. Roberto escuchó en silencio y cuando su esposa terminó, se volvió hacia Sofía. ¿Estás bien, mija? Estoy mejor que esta mañana. Me da mucha pena lo que pasó en casa de tu tía. Debí haber estado ahí para defenderte. No sabías que iba a pasar, papá. Pero debería haber sabido que era una posibilidad. He escuchado cómo habla Esperanza sobre otras personas. Debía haberle puesto un alto hace mucho tiempo. Sofía se acercó a abrazar a su padre. Él siempre había sido más silencioso que su madre, pero también más aceptante. Nunca había hecho comentarios hirientes sobre su peso, aunque tampoco había intervenido cuando otros los hacían. «¿Puedo pedirles algo a los dos?», dijo Sofía, separándose del abrazo. «Lo que sea», respondió Roberto. ¿Podrían ayudarme a entender por qué sienten que mi peso es algo que necesita ser arreglado? Sin enojarse, sin ponerse a la defensiva, solo ayúdanme a entender qué los asusta tanto de que yo sea como soy. Carmen y Roberto intercambiaron miradas. Era una pregunta que los forzaba a examinar sus propias inseguridades y prejuicios. «Creo que nos da miedo que sufras», dijo Roberto lentamente. «Hemos visto cómo el mundo trata a las personas que son diferentes y queríamos protegerte de eso. Pero al tratar de protegerme, me hicieron sentir que el problema era yo, no la crueldad de otros». «Tienes razón», admitió Carmen. «Pensamos que si podíamos hacer que te adaptaras a las expectativas del mundo, estarías a salvo. Pero en el proceso te hicimos sentir que no eras aceptable como eras. ¿Y qué tal si en lugar de tratar de cambiarme para que el mundo me acepte, me ayudaran a ser lo suficientemente fuerte para no necesitar la aceptación de personas que me juzgan superficialmente?» Roberto asintió pensativamente. «Eso suena como un enfoque más sabio.
Pero va a requerir que nosotros también cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Están dispuestos a intentarlo? Sí, dijeron al unísono. Los días que siguieron fueron diferentes. Carmen hizo un esfuerzo consciente por preguntarle a Sofía sobre sus escritos, sus amistades, sus pensamientos sobre libros y películas, en lugar de enfocarse automáticamente en temas relacionados con comida o ejercicio. Roberto comenzó a defenderla abiertamente cuando escuchaba comentarios inapropiados de familiares o vecinos. La confrontación con la tía Esperanza llegó el fin de semana siguiente. Carmen la visitó en su casa, sola, determinada a tener una conversación difícil pero necesaria. Esperanza, necesitamos hablar sobre lo que pasó en la fiesta de Alejandra. ¿Qué sobre eso? La tía se mostró inmediatamente defensiva. No hice nada malo, solo estaba siendo honesta sobre la situación de Sofía. La situación de Sofía no es tu responsabilidad, y la manera en que hablaste de ella frente a ella fue cruel e inapropiada. ¿Cruel? Carmen, por favor, alguien tiene que decirle a esa niña la verdad. Tú has sido demasiado permisiva con ella. Si no hace algo pronto sobre su peso, va a sufrir mucho más cuando sea adulta. ¿Quién decidió que su peso es un problema que necesita ser resuelto? ¿Quién decidió que su valor como persona depende de cumplir con estándares arbitrarios de belleza? Esperanza miró a su hermana como si hubiera perdido la razón. Carmen, ¿qué te pasa? Sabes perfectamente bien cómo funciona el mundo. Las mujeres gordas no reciben las mismas oportunidades, los mismos niveles de respeto, las mismas posibilidades románticas. Estoy tratando de ayudar a Sofía a evitar esa realidad. No, Esperanza, estás tratando de que Sofía se adapte a una realidad injusta en lugar de ayudarla a desarrollar la fortaleza. Y en el proceso la estás lastimando profundamente. Lastimándola, la estoy motivando. ¿Te parece que está motivada o te parece que está destrozada? Esperanza guardó silencio por un momento. Mira, Carmen, yo sé que mis métodos pueden parecer duros, pero alguien tiene que preparar a esa niña para el mundo real. ¿Y cómo sabes que tus métodos funcionan? ¿Has visto alguna evidencia de que humillar a alguien los ayude a sentirse mejor consigo mismos o a hacer cambios positivos? Funcionó conmigo. Cuando era joven, mi madre me decía las cosas como eran, sin rodeos, me mantuvo en línea. ¿En serio? ¿Te hizo feliz? Esperanza vaciló. Me hizo disciplinada. Esa no es la misma cosa. ¿Qué propones entonces? ¿Que ignoremos el problema y pretendamos que todo está bien? Propongo que tratemos a Sofía como un ser humano completo, no como un problema que necesita ser arreglado. Propongo que la apoyemos en desarrollar confianza en sí misma, habilidades para defenderse y una autoestima que no dependa de la opinión de otros. Eso suena muy bonito en teoría, Carmen, pero en la práctica funciona mejor que la humillación. He visto el daño que tus comentarios le han causado y no voy a permitir que continúe. La conversación se intensificó, con Esperanza defendiendo vehementemente sus métodos y Carmen manteniéndose firme en su nueva posición. Al final, llegaron a un acuerdo tenso. Esperanza podía mantener sus opiniones para sí misma, pero no haría más comentarios públicos sobre el peso de Sofía. Mientras tanto, Sofía había comenzado a visitar a Raúl regularmente. Cada sábado por la tarde subía a la montaña con una mochila llena de cuadernos y lápices. Raúl le había dado acceso a su biblioteca personal que contenía tesoros literarios que nunca había imaginado. «Hoy traje algo que escribí», le dijo un sábado, sacando un cuaderno de su mochila. «¿Quieres que lo lea? Quiero que me diga qué piensa honestamente, sin ser demasiado amable porque soy joven». Raúl tomó el cuaderno y leyó en silencio durante varios minutos. La historia que Sofía había escrito era sobre una muchacha que descubría que tenía poderes mágicos, pero solo cuando dejaba de preocuparse por lo que otros pensaran de ella. «Es poderoso», dijo cuando terminó. «Tienes una voz narrativa natural y una comprensión profunda de las emociones humanas, pero puedo ver lugares donde puedes profundizar más». «¿Cómo dónde?»
Aquí, cuando tu protagonista se da cuenta de sus poderes por primera vez, describes lo que hace, pero no profundizas en la sensación de transformación interna. El lector quiere sentir ese momento de liberación, no solo observarlo. Sofía escuchó atentamente mientras Raúl le ofrecía sugerencias específicas y técnicas para mejorar su escritura. Era la primera vez que alguien tomaba su trabajo creativo lo suficientemente en serio como para darle crítica constructiva real. ¿Cree que podría ser escritora profesionalmente? Creo que tienes talento natural y pasión genuina. Con trabajo y perseverancia podrías escribir cualquier cosa que te propongas. Mi mamá dice que la escritura está bien como pasatiempo, pero que necesito pensar en una carrera más práctica. ¿Qué opinas tú? Pienso que quiero intentarlo. Pienso que prefiero fracasar intentando algo que me emociona que tener éxito en algo que me aburre. Esa es una perspectiva muy madura. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cambios en cómo se relacionaba con el mundo. Ya no se encogía automáticamente cuando entraba a una habitación llena de gente. Había comenzado a participar más en las clases, a levantar la mano para responder preguntas, a compartir sus opiniones sin disculparse constantemente. En la escuela, algunos compañeros notaron el cambio. «Oye, Sofía», le dijo Mariana, una muchacha de su clase de literatura, «me gustó mucho lo que dijiste hoy sobre el simbolismo en 100 años de soledad. Nunca había pensado en esa interpretación». «Gracias», respondió Sofía, sintiendo una calidez genuina ante el cumplido. ¿Has pensado en unirte al club de escritura? Necesitamos más personas con ideas originales. Era la primera vez que alguien la invitaba a participar en algo basándose en sus habilidades intelectuales en lugar de la lástima o la obligación social. Me encantaría. En el club de escritura, Sofía encontró un grupo de estudiantes que valoraban la creatividad y la originalidad por encima de las apariencias. Había muchachos y muchachas de todas las formas y tamaños, unidos por su amor por las palabras y las historias. Durante una de las reuniones, el tema de conversación derivó hacia las presiones sociales que enfrentaban como adolescentes. «Es agotador sentir que siempre tienes que demostrar que vales la pena», dijo Diego, un muchacho alto y delgado que escribía poesía, «como si tu valor como persona dependiera de cumplir con expectativas que ni siquiera elegiste». «Exactamente», añadió Ana, una muchacha de cabello rizado que escribía cuentos de ciencia ficción. «En mi caso, mis padres están obsesionados con mis calificaciones, como si fueran la única medida de mi inteligencia o mi futuro». Sofía se sintió lo suficientemente segura como para compartir su propia experiencia. «En mi caso, es mi peso. Siento que la gente asume que saben todo sobre mí basándose únicamente en cómo me veo, como si mi cuerpo fuera lo único interesante o importante de mí». «Eso es terrible», dijo Mariana. «¿Cómo lidias con eso?» «Estoy aprendiendo a valorar otras partes de mí misma, mis ideas, mi escritura, mi capacidad para entender a las personas, y estoy aprendiendo que la opinión de alguien que me juzga superficialmente no vale la pena que me quite el sueño». «¿Cómo aprendiste eso?», preguntó Diego. Encontré a alguien que me ayudó a ver las cosas de manera diferente. Y mi familia está aprendiendo a tratarme de manera diferente también. El grupo escuchó mientras Sofía compartía su historia de transformación. Habló sobre la humillación en la fiesta, sobre su escape a la montaña, sobre las conversaciones difíciles pero necesarias con sus padres. «Eso suena como una novela», dijo Ana. «¿Has pensado en escribir sobre esa experiencia?» «¿En serio?» «Sí, es una historia poderosa sobre encontrar tu voz y aprender a valorarte a ti misma. Creo que muchas personas podrían identificarse con ella». La idea se plantó en la mente de Sofía como una semilla. Esa noche, en su cuarto, comenzó a escribir. No una versión ficticia de su experiencia, sino la historia real, tal como había sucedido. Escribió sobre la niña que había sido, siempre tratando de ocupar el menor espacio posible, siempre disculpándose por existir tal como era. Escribió sobre la humillación, pero también sobre el momento de claridad que la había llevado a buscar algo diferente.
Escribió sobre Raúl y su sabiduría silenciosa, sobre las preguntas que le habían ayudado a cuestionar creencias que había aceptado sin reflexionar. Escribió sobre la confrontación con su madre, dolorosa pero liberadora. Y escribió sobre la muchacha que estaba convirtiéndose, alguien que ocupaba espacio sin disculparse, que expresaba sus opiniones sin minimizarlas, que había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de otros. Cuando terminó el primer borrador, se lo mostró a Raúl. «Es valiente», le dijo después de leerlo. «Muy pocas personas tienen el coraje de examinar su propio dolor con tanta honestidad. ¿Cree que podría ayudar a otras personas? Creo que cualquier persona que haya sentido que no es suficiente tal como es, podría encontrar esperanza en tu historia. ¿Qué debería hacer con ella? ¿Qué quieres hacer? Quiero que la lean. Quiero que otras muchachas que se sienten como yo me sentía sepan que no están solas y que las cosas pueden cambiar. Entonces encuentra una manera de compartirla». Sofía decidió enviar su historia al periódico estudiantil de la escuela. La editora, una muchacha de último año llamada Patricia, la leyó e inmediatamente quiso publicarla. «Esta historia necesita ser leída», le dijo a Sofía. «¿Estás segura de que quieres que todos en la escuela sepan estos detalles tan personales sobre tu vida?» «Estoy segura. Si puede ayudar aunque sea a una persona a sentirse menos sola, vale la pena la vulnerabilidad». El artículo se publicó en la edición de primavera del periódico estudiantil. La respuesta fue abrumadora. Sofía recibió notas de compañeros que nunca habían hablado con ella antes, compartiendo sus propias experiencias con la inseguridad y el juicio social. Una muchacha de primer año le escribió: «Gracias por escribir esto. Yo también he sentido que mi cuerpo es lo único que la gente ve de mí. Tu historia me hace pensar que puedo ser algo más que mis inseguridades». Un muchacho de su mismo año le dijo: «Nunca pensé que alguien más entendiera lo que se siente ser juzgado por algo que no puedes cambiar fácilmente. Me diste esperanza de que las cosas pueden mejorar». Incluso algunos maestros se acercaron para felicitarla por su valentía y su habilidad como escritora. «Sofía», le dijo la maestra de literatura, la señora González, «¿has pensado en estudiar periodismo o escritura creativa en la universidad?» «Sí, pero mi mamá dice que es muy arriesgado financieramente». «¿Qué tal si hablamos con tus padres sobre becas y programas de estudio? Con tu talento estoy segura de que podrías conseguir apoyo financiero». Esta tarde, Sofía llegó a casa con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había decidido que era momento de tener una conversación seria con sus padres sobre sus planes futuros. «Mamá, papá, ¿podemos hablar?». Se sentaron en la sala y Sofía les contó sobre la respuesta a su artículo, sobre la sugerencia de la señora González, sobre su sueño de estudiar escritura profesionalmente. «Mija», dijo Roberto, «estamos muy orgullosos de ti. Tu artículo fue valiente y hermoso». «Pero, ¿qué opinas sobre la escritura como carrera?», preguntó Sofía, mirando específicamente a su madre. Carmen suspiró. «Tengo miedo de que sea muy difícil ganarse la vida escribiendo. Quiero que tenga seguridad financiera». ¿Y si hubiera una manera de estudiar escritura, pero también tener un plan de respaldo? ¿Cómo qué? Periodismo. Podría trabajar para periódicos o revistas mientras desarrollo mis proyectos creativos personales. O podría estudiar educación y enseñar literatura mientras escribo. Roberto y Carmen intercambiaron miradas. «Esas suenan como opciones más prácticas», admitió Carmen. «¿Y estás segura de que esto es lo que realmente quieres, no solo una reacción a todo lo que has pasado últimamente?» «Mamá, he estado escribiendo desde que tengo memoria. Lo que ha cambiado no es mi pasión por la escritura, sino mi confianza en que puedo perseguir esa pasión exitosamente». «¿Qué necesitarías de nosotros para hacerlo realidad?», preguntó Roberto. «Su apoyo y ayuda para investigar becas y programas universitarios». «Tienes ambos», dijo Carmen. «Si esto es lo que realmente te hace feliz, vamos a encontrar una manera de que funcione». Los meses que siguieron fueron de trabajo intenso. Sofía se dedicó a mejorar sus calificaciones, participó en más actividades extracurriculares relacionadas con la escritura y comenzó a armar un portafolio de sus mejores trabajos.
También continuó visitando a Raúl, quien se había convertido en un mentor valioso no solo para su escritura, sino para su desarrollo personal en general. «¿Puedo preguntarle algo personal?», le dijo durante una de sus visitas. «Siempre puedes preguntar». «¿Usted encontró la paz que estaba buscando cuando se vino a vivir aquí?». Raúl contempló la pregunta mientras preparaba té. «Encontré algo diferente de lo que estaba buscando. Vine aquí huyendo del dolor, pensando que el aislamiento me protegería. Pero lo que realmente encontré fue una manera diferente de relacionarme con el mundo». «¿Cómo así?». «Aprendí que la paz no viene de evitar las dificultades, sino de desarrollar la fortaleza interna para enfrentarlas. Y aprendí que ayudar a otros a encontrar su propia fortaleza es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer en la vida». «¿Cómo ayudarme a mí?». «Tú no necesitabas que te ayudaran, Sofía. Solo necesitabas un espacio seguro para descubrir lo que ya sabías en el fondo. Todo lo que hice fue hacerte las preguntas correctas. Pero esas preguntas cambiaron mi vida. Tu valentía para responderlas honestamente cambió tu vida. Las preguntas solo fueron el catalizador». En la primavera de su último año de preparatoria, Sofía recibió noticias de que había sido aceptada en la Universidad Estatal con una beca parcial. No cubría todos los gastos, pero era un comienzo. «Mija, estamos tan orgullosos», exclamó Carmen cuando Sofía le mostró la carta de aceptación. «¿En serio no están preocupados de que esté tomando una decisión arriesgada?». «Estamos preocupados de que no tomes riesgos», respondió Roberto. «Hemos visto cómo floreces cuando persigues lo que te apasiona. Eso vale más que cualquier trabajo seguro que te haga infeliz». La graduación de preparatoria fue un momento de reflexión para Sofía. Se paró frente al espejo de su cuarto, viéndose en el vestido que había elegido para la ceremonia. Era un vestido hermoso, de color azul profundo, que le quedaba bien y la hacía sentir elegante. Por primera vez en mucho tiempo, lo que vio en el espejo no la llenó de críticas o inseguridades. Vio a una muchacha inteligente, talentosa, valiente, que había aprendido a valorarse por todas las partes de sí misma, no solo por su apariencia. Vio a alguien que ocupaba espacio en el mundo sin disculparse, que tenía sueños ambiciosos y la determinación para perseguirlos. Vio a alguien que había transformado su dolor en fortaleza, su inseguridad en autocompasión, su silencio en voz. En la ceremonia, cuando llamaron su nombre para recibir su diploma, caminó hacia el escenario con la cabeza en alto. En la audiencia, vio a sus padres aplaudiendo con orgullo genuino, a Raúl que había bajado de la montaña especialmente para acompañarla, a sus amigos del club de escritura celebrando su logro. También vio a su tía Esperanza, quien le sonrió cordialmente pero mantuvo sus comentarios para sí misma, tal como había prometido. En su discurso como representante estudiantil, Sofía habló sobre la importancia de la autoaceptación y el valor de perseguir sueños que otros podrían considerar poco prácticos. El verano antes de entrar a la universidad, Sofía lo pasó trabajando en el periódico local como practicante. Escribía artículos sobre eventos comunitarios, pero también comenzó a proponer historias sobre temas sociales que le importaban. Su primer artículo investigativo fue sobre programas de autoestima para jóvenes en escuelas locales. Entrevistó a psicólogos, maestros, padres de familia y estudiantes, creando un retrato comprensivo de cómo las presiones sociales afectaban la salud mental de los adolescentes. El artículo fue bien recibido y le dio a Sofía la confianza de que podía usar su escritura para abordar temas importantes y crear cambio positivo. Una tarde de julio, mientras revisaba su último borrador en la redacción del periódico, recibió una llamada inesperada. ¿Sofía Hernández? Sí, soy yo. Mi nombre es Laura Méndez. Soy editora de una revista para adolescentes que se publica a nivel nacional. Leí su artículo sobre programas de autoestima y me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de escribir para nosotros. Sofía casi dejó caer el teléfono. ¿En serio? En serio, estamos buscando voces jóvenes auténticas que puedan escribir sobre temas relevantes para nuestro público. Su perspectiva sobre aceptación personal y bienestar emocional es exactamente lo que estamos buscando.
La conversación llevó a una oferta para escribir artículos freelance mientras estaba en la universidad. No era un trabajo de tiempo completo, pero era una oportunidad increíble para una estudiante de primer año. Esa noche, Sofía subió a la montaña para compartir las noticias con Raúl. «Una revista nacional quiere que escriba para ellos», le dijo, sin poder contener su emoción. «¿Y qué vas a escribir?» «Artículos sobre temas que afectan a los jóvenes: autoestima, presión académica, relaciones familiares, salud mental, cosas reales que importan». «Suena perfecto para ti». «No puedo creer que todo esto esté pasando. Hace 2 años yo era la muchacha que se escondía en su cuarto y pensaba que nunca sería suficiente para nada». «Siempre fuiste suficiente, Sofía, solo necesitabas darte cuenta de ello». Se sentaron en el porche de la cabaña viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Era un atardecer especialmente hermoso, con colores que iban del dorado al púrpura profundo. «¿Sabe qué es lo que más me emociona de todo esto?», dijo Sofía. «¿Qué?». «Que voy a poder ayudar a otras personas a encontrar su voz, como usted me ayudó a mí a encontrar la mía. Ese es el mejor uso que le puedes dar a tu talento». «¿Cree que voy a estar bien en la universidad? A veces todavía me da miedo enfrentar nuevas situaciones donde no conozco a nadie». «Creo que vas a estar más que bien. Has desarrollado herramientas para valorarte independientemente de lo que otros piensen. Eso te va a servir toda la vida». «¿Y si me encuentro con personas que me juzgan como lo hacía mi tía Esperanza?» «Las vas a encontrar. Pero ahora sabes que el juicio de esas personas dice más sobre sus limitaciones que sobre tu valor, y sabes que mereces rodearte de personas que te vean completamente, no solo superficialmente». El verano llegó a su fin, y con él el momento de partir hacia la universidad. La noche antes de irse, la familia organizó una pequeña cena de despedida. Estaban presentes sus padres, sus abuelos, algunos tíos cercanos y, sorprendentemente, la tía Esperanza. Durante la cena, Esperanza se acercó a Sofía. «Mija, quiero pedirte perdón por la manera en que te traté en la fiesta de Alejandra, y por muchas otras veces antes de eso». Sofía la miró con sorpresa. Era la primera vez que su tía se disculpaba por algo. «He estado pensando mucho en lo que tu mamá me dijo, y tienes razón, lo que hice fue cruel. Mis intenciones eran buenas, pero mis métodos estaban mal». «Gracias por decir eso, tía. Sé que querías ayudarme. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Tu artículo en el periódico de la escuela me hizo llorar, me hizo darme cuenta de cuánto daño había causado sin quererlo». «¿Lo leíste?» «Lo leí varias veces y se lo di a leer a mis amigas del club también. Algunas de ellas tienen hijas que han pasado por situaciones similares. Tu historia las ayudó a reflexionar sobre cómo hablan con sus propias hijas». Sofía sintió una calidez inesperada hacia su tía. Era difícil mantener resentimiento contra alguien que estaba genuinamente tratando de cambiar. «Me da mucho gusto que haya servido para algo positivo. ¿Puedo abrazarte?». El abrazo fue excitante al principio, pero gradualmente se volvió genuino. Sofía se dio cuenta de que parte de sanar también implicaba permitir que las personas importantes en su vida crecieran y cambiaran. Al día siguiente, Roberto y Carmen acompañaron a Sofía hasta la universidad. Era un campus hermoso, lleno de edificios de ladrillo rojo y espacios verdes donde los estudiantes se reunían a estudiar bajo los árboles. Mientras desempacaban sus cosas en el dormitorio, Sofía se sintió nerviosa pero emocionada. Su compañera de cuarto era una muchacha llamada Andrea, estudiante de psicología, que parecía amigable y de mente abierta. «¿Estudiante de periodismo?», preguntó Andrea, cuando vio los libros que Sofía estaba acomodando. «¡Qué genial! Yo quiero especializarme en psicología adolescente. Creo que vamos a llevarnos muy bien». Cuando llegó el momento de que sus padres se fueran, Carmen abrazó a Sofía fuertemente. «Estamos muy orgullosos de ti, mija. Vas a hacer cosas increíbles aquí. Gracias por aprender a creer en mí, mamá. Gracias por enseñarme cómo hacerlo». Roberto también la abrazó, con lágrimas en los ojos. «Cuídate mucho y recuerda que siempre puedes llamarnos si necesitas algo».
Lo haré, papá. Los primeros días en la universidad fueron intensos. Había orientaciones, clases introductorias, actividades sociales y la constante tarea de navegar un ambiente completamente nuevo. Pero Sofía se sintió sorprendida por su propia confianza. En lugar de esconderse en su cuarto como habría hecho 2 años antes, se unió a clubes, participó en discusiones de clase y comenzó a formar nuevas amistades basadas en intereses compartidos, en lugar de conveniencia geográfica. En su primera clase de redacción periodística, el profesor pidió a cada estudiante que se presentara y explicara por qué había elegido estudiar periodismo. Cuando llegó el turno de Sofía, se levantó con confianza. Mi nombre es Sofía Hernández y quiero ser periodista porque creo que las historias tienen el poder de cambiar vidas. Aprendí esto de primera mano cuando escribí sobre mi propia experiencia con la aceptación personal y vi cómo eso ayudó a otras personas a sentirse menos solas en sus propias luchas. ¿Qué tipo de periodismo te interesa más?, preguntó el profesor. Quiero escribir sobre temas sociales que afectan a los jóvenes, salud mental, presión académica, problemas familiares, discriminación, cosas que son importantes pero que a menudo no reciben la atención que merecen. Esos son temas importantes y necesarios. Espero poder leer algunos de tus trabajos a lo largo del semestre. Después de clase, varios compañeros se acercaron a hablar con ella. Una muchacha llamada Jessica le dijo: «Me encantó lo que dijiste sobre el poder de las historias. ¿Has publicado algo que pueda leer?». Sofía le contó sobre su artículo en el periódico estudiantil y sobre sus trabajos recientes para el periódico local. Jessica y otros estudiantes mostraron interés genuino en leer sus escritos. Era una sensación completamente nueva para Sofía, ser reconocida por sus talentos, ser buscada por sus ideas, ser valorada por su perspectiva única. A medida que avanzaba el semestre, Sofía se estableció en una rutina satisfactoria. Sus clases la desafiaban intelectualmente de maneras que disfrutaba. Sus artículos para la revista nacional fueron bien recibidos y comenzó a recibir cartas de lectores jóvenes que se identificaban con sus escritos. Una de esas cartas la conmovió especialmente. «Querida Sofía, mi nombre es María Elena y tengo 15 años. Leí tu artículo sobre aprender a valorarte a ti misma y lloré durante 1 hora. Pensé que era la única persona en el mundo que se sentía horrible sobre su cuerpo todo el tiempo. Mis papás siempre me dicen que tengo una cara bonita, pero que necesito perder peso, y eso me hace sentir que mi cara no importa si mi cuerpo está mal. Tu artículo me ayudó a entender que puedo ser valiosa exactamente como soy ahora, mientras trabajo en ser saludable por las razones correctas. Gracias por hacerme sentir menos sola». Cartas como esa le confirmaban a Sofía que había elegido el camino correcto. No solo estaba persiguiendo su pasión, sino que estaba usando esa pasión para marcar una diferencia positiva en las vidas de otros. Durante las vacaciones de invierno, regresó a casa para visitar a su familia. El reencuentro fue alegre y relajado de una manera que no había sido posible en años anteriores. «Te ves radiante, mija», le dijo Carmen. «La universidad te está sentando muy bien. Me siento como si finalmente estuviera en el lugar correcto haciendo las cosas correctas. ¿Cómo van tus calificaciones?». «Muy bien, pero más importante, estoy aprendiendo cosas que realmente me emocionan». «¿Y qué tal la vida social?». «Tengo buenos amigos. Andrea, mi compañera de cuarto, se ha vuelto como una hermana. Y hay un grupo de estudiantes de periodismo que se reúne regularmente para practicar entrevistas y revisar los trabajos de los demás». «¿Algún muchacho especial?», preguntó Carmen con una sonrisa pícara. Sofía se rió. «Hay un muchacho en mi clase de ética periodística que es muy inteligente y divertido. Se llama Daniel, pero estoy enfocada en mis estudios por ahora». «Eso está bien. Ya habrá tiempo para esas cosas cuando estés lista». Era la primera vez que su madre mencionaba el tema de muchachos sin inmediatamente relacionarlo con su peso o apariencia. Sofía se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambas. Durante su visita, también subió a la montaña para ver a Raúl. Lo encontró trabajando en su huerto, preparando la tierra para la temporada de primavera.
Sofía, qué alegría verte, dijo, limpiándose las manos en un trapo. ¿Cómo va la universidad? Increíble, mejor de lo que esperaba. Cuéntame todo. Mientras tomaban té en la cabaña, Sofía le contó sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus artículos para la revista y las cartas que recibía de lectores. Me da mucha satisfacción saber que mi escritura está ayudando a personas que pasan por experiencias similares a la mía, le dijo. Es como si todo el dolor por el que pasé tuviera un propósito. El dolor siempre tiene un propósito cuando lo transformas en compasión hacia otros. ¿Usted sigue sintiendo que hizo lo correcto al venirse a vivir aquí? Cada día más, pero ahora por razones diferentes. Al principio vine huyendo, ahora me quedo porque encontré mi lugar en el mundo. ¿Y cuál es su lugar? Ser un refugio silencioso para personas que necesitan espacio para encontrarse a sí mismas, como tú lo necesitaste hace 2 años. ¿Ha habido otros como yo? Algunos, no muchos, pero sí algunos. Cada uno con su propia historia, su propio dolor, su propia búsqueda. ¿Los ayudó también? Traté, pero cada persona tiene que encontrar su propio camino. Yo solo puedo ofrecer un espacio seguro y las preguntas correctas. Sofía reflexionó sobre eso. Se dio cuenta de que parte de su propia sanación había venido de entender que no estaba sola en sus luchas, que otras personas habían pasado por experiencias similares y habían encontrado maneras de salir adelante. ¿Puedo preguntarle sobre su propia historia? ¿Qué lo trajo aquí realmente? Raúl guardó silencio por un momento largo. Había evitado esa pregunta durante años, pero algo sobre la pregunta de Sofía, hecha desde un lugar de cariño genuino y curiosidad madura, lo hizo sentir seguro de compartir. Perdí a mi esposa y mi hija en un accidente automovilístico hace 10 años. Yo iba manejando. Sofía sintió cómo se le cortaba la respiración. Lo siento mucho. Fue culpa mía. Me había quedado trabajando tarde en la universidad. Estaba cansado, llovía. Perdí el control del auto en una curva. ¿Qué pasó después? Estuve en el hospital por varios meses. Cuando salí, no podía regresar a mi vida anterior. Todo me recordaba a ellas, la casa, la universidad, los amigos, todo. ¿Por eso se vino aquí? Al principio pensé que venía aquí para morir. Pensé que si me aislaba del mundo, eventualmente el dolor se volvería insoportable y podría reunirme con ellas. Sofía sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué cambió? Doña Remedios. Llegó aquí un día, poco después de que me mudé, trayéndome verduras de su huerto. Estaba pasando por su propio duelo por la muerte de su esposo. No habló mucho, pero se quedó un rato. Regresó la semana siguiente y la siguiente. ¿Eso fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión? No inmediatamente, pero gradualmente me di cuenta de que había otras personas que también estaban sufriendo, y que mi aislamiento no estaba honrando la memoria de mi familia. Ellas habrían querido que usara mi dolor para ayudar a otros, no para destruirme. ¿Por eso ayuda a personas como yo? Porque descubrí que ayudar a otros a encontrar esperanza me daba una razón para seguir viviendo, y porque mi esposa era maestra y mi hija quería ser escritora cuando creciera. Cuando ayudo a jóvenes como tú, siento que estoy continuando el trabajo que ellas habrían hecho. Sofía se levantó y abrazó a Raúl. Era un abrazo lleno de gratitud, pero también de comprensión del dolor compartido y transformado en propósito. Gracias por contarme, y gracias por convertir su dolor en algo que me ayudó a mí y a otros. Gracias por recordarme que vale la pena seguir adelante. Esa noche, Sofía regresó a casa con una comprensión más profunda de la conexión humana y de cómo las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las fuentes más poderosas de compasión y propósito. Al día siguiente, su última noche en casa antes de regresar a la universidad, escribió en su diario: «He aprendido que la sanación no significa que el dolor desaparezca completamente. Significa que aprendes a llevarlo de una manera que no te destruya y que idealmente que te permita ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Hace 2 años pensaba que mi peso era el problema más grande de mi vida.
Ahora entiendo que el problema real era que había aceptado que otras personas definieran mi valor. El peso era solo un síntoma de un problema más profundo de autoestima y autoaceptación. No estoy diciendo que ahora me encanta todo sobre mi cuerpo o que nunca tengo días difíciles, pero sí estoy diciendo que he aprendido a verme como una persona completa, no como un problema que necesita ser arreglado. Y lo más importante, he aprendido que puedo usar mi experiencia para ayudar a otros. Cada carta que recibo de una lectora que se siente menos sola después de leer mis artículos me confirma que elegí el camino correcto. Mañana regreso a la universidad para comenzar mi segundo semestre. Tengo proyectos emocionantes en mente, nuevas historias que quiero contar, nuevas maneras de usar mi voz para crear cambio positivo. La muchacha que subió llorando a la montaña hace 2 años ya no existe. En su lugar está una mujer joven que sabe quién es, que confía en sus propias percepciones y que no tiene miedo de ocupar espacio en el mundo. No sé exactamente qué me depara el futuro, pero sé que estoy preparada para enfrentarlo con autenticidad, compasión y la confianza de que merezco perseguir mis sueños, independientemente de lo que otros piensen sobre mi apariencia. Ese es el regalo más grande que me dio aquella tarde en la cabaña de Raúl. La comprensión de que siempre había sido suficiente, solo necesitaba darme cuenta de ello. El regreso a la universidad marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Sofía. Había encontrado su voz, su propósito y la confianza para usarlos ambos en servicio de algo más grande que ella misma. Años después, cuando se convirtió en una periodista reconocida nacionalmente por su trabajo sobre temas de salud mental y autoaceptación en jóvenes, Sofía siempre se aseguraría de mencionar en sus biografías que su carrera había comenzado con una conversación sobre té en una cabaña de montaña, con un hombre sabio que le había enseñado que las preguntas correctas pueden cambiar una vida. Y cada vez que regresaba a visitar su pueblo natal, subía a la montaña para tomar té con Raúl. Ahora, ya no como una adolescente perdida buscando respuestas, sino como una mujer adulta compartiendo los frutos de la sabiduría que él había ayudado a plantar en ella años atrás. La historia había llegado a su fin, pero en realidad era solo el comienzo.